Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos tratando un tema que es particularmente delicado y sin embargo esencial cuando hablamos de la negociación. Nosotros estamos tratando el tema de la crítica en la lección de hoy. Queremos hablar de este tema porque nosotros, si bien nos entrenamos, nos capacitamos para ser buenos negociadores, nos esforzamos para capacitarnos y ser mejores en nuestras habilidades, muchas veces no somos buenos no solamente para tratar con críticos, para recibir críticas, sino también no somos buenos para emitir críticas de forma constructiva, si es que tal término realmente existe, de tal forma de que se pueda realmente construir la relación, de tal forma de que se pueda evaluar la actuación de la contraparte y entonces llevar a cabo un proceso que sea constructivo, un proceso que realmente avance hacia una negociación efectiva y de esa forma llegar a un resultado en común interesante. La crítica como tal es percibida como una percepción de defectos, es percibida como una evaluación de debilidades y es por eso que nosotros en nuestras culturas no entendemos la crítica como un valor agregado, no entendemos la crítica como una forma de nosotros construirnos y de esa forma poder fortalecernos en nuestros procesos. Y es por eso que no apreciamos la crítica, tanto internamente como externamente. La virtud del líder no está solamente en poder identificar la crítica de aquellos a la cual lideramos. La virtud del líder está también en poder aceptar la crítica de aquellos que de la cuales nosotros lideramos y también nosotros construirnos. Hay un ejemplo muy famoso que es en la compañía Harley Davidson, en la cual en 1963 la compañía empezó a sentir un declive en sus ventas y no entendían por qué. Se dieron cuenta de que los modelos que estaban vendiendo estaban siendo diseñados por ingenieros que no tenían uso, que no tenían control, que no tenían conocimiento sobre el tipo de uso diario que es las motocicletas. El director de la empresa, un visionario conocido como Kenneth Braham, él tuvo la perspectiva de él entonces ofrecer un plan en el cual se le ofreciese a cada empleado un plan de incentivos en el cual ellos podían proponer cambios a las motocicletas, cambios al uso que se les daba, cambios a los sistemas, y ellos entonces, por cada cambio que se implementase, recibían un incentivo monetario. De esa forma, los empleados, que también eran usuarios, pero obviamente tenían amplio conocimiento, no solamente a nivel de ingeniería, sino también tenían conocimiento a nivel de utilización, de comodidad, de estética, empezaron entonces a construir lo que es hoy en día una de las marcas que generan mayor lealtad. Es una de las motocicletas que tienen mayor comodidad, que tienen mayor conocimiento. Y esto se debió a que se abrieron al proceso de críticas. Esto es proceso paralelo en la negociación. La crítica es un proceso necesario, pero saber manejarla es a veces un desafío, un gran desafío que como líderes, como negociadores, tenemos que aprender a avanzar sobre ello, a poder solventar este proceso, este delicadísimo obstáculo y entonces poder construirnos en base a ello. Entonces, la crítica en la negociación. La primera pregunta, ¿puede recordar usted la última vez que alguien le señaló una falta? Quiero que piense esto, no tantas otras veces, pero solamente la última vez. Quiero que piense esto porque quiero que piense en qué tipo de emociones le causó. La crítica no es un proceso racional. La crítica por lo general es un proceso puramente emocional, porque puede remitirse a nuestra percepción sobre nosotros mismos. La crítica puede reflejar la forma en que nosotros nos sentimos, la crítica es la forma en que nosotros nos percibimos y nos reflejamos hacia el mundo. Y cuando alguien nos observa una debilidad, cuando alguien nos observa una forma de actuar, puede estar reflejando, puede estar observando algo que nosotros mismos nos sentimos débiles en, y es por eso que reaccionamos negativamente. Es por eso que quiero que piense en la última vez que alguien le emitió una crítica constructiva de esa índole, si existiese o no. Entonces, ¿quiénes lo hacen? ¿Qué tipo de personas lo hizo? ¿Fue una persona que le causa a usted algún tipo de rencor?
¿Fue una persona que tiene algún tipo de enojo con usted? ¿O fue una persona que le tiene algún tipo de cariño? ¿Fue una persona con la cual hay cercanía? ¿Qué tipo de persona por lo general le hace crítica a usted? ¿De quién normalmente nosotros recibimos crítica? Este es un tema importante. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué las personas nos hacen críticas? En nuestras culturas estamos acostumbrados o estamos condicionados a pensar que las críticas por lo general las llevan a cabo personas que quieren de alguna forma reivindicarse por sus propias inseguridades. Pero eso justamente no es el caso. A veces es una forma que nosotros buscamos fortalecer las relaciones y entonces tenemos que percibirlo de esta forma. Queremos entender de que nosotros no estamos preparados en nuestras culturas a entender la crítica como un valor agregado, como una forma de comunicarnos, como una forma de agregarnos virtud y no necesariamente como una forma de desconstruirnos, como una forma de quitarnos valor, de causarnos inseguridad. Ahora, ¿cómo reaccionan las personas? Esto es mucho más interesante. Piense cómo reacciona usted ante la crítica. La actitud suya es defensiva, la actitud suya es de querer protegerse, de reaccionar contraatacando o de simplemente atacando ante la crítica. Simplemente cuestión de identificando debilidades en la otra persona. Tenga cuidado que hay que hacer una diferenciación entre identificar debilidades y marcar una crítica. Una crítica en su naturaleza más pura, puede simplemente ser una forma en la cual nosotros identificamos un patrón de comportamiento que puede estar llevando hacia un efecto negativo. Pero esto es simplemente un patrón de comportamiento, puede ser alguna actitud ajena a nuestra personalidad, puede ser algún tipo de comportamiento que es ajeno a nuestra forma de ser. Lo que quiere decir una crítica o un insulto, mejor dicho, un insulto ajeno a la crítica, es simplemente una forma de insultar nuestra forma de ser, nuestra esencia. Hay que saber diferenciar estas dos, porque entonces nosotros pudiendo hacer una evaluación de una forma, una evaluación de una actitud, es una forma inteligente de poder identificar el espectro del ser humano en sí. Entonces, ¿cómo reacciona usted? Este es el siguiente paso. ¿Qué tipo de efecto tiene en usted cuando lo critican? ¿Qué tipo de efecto tiene en usted? ¿Se siente agredido? ¿Se siente que lo están evaluando en toda su persona? ¿Siente que están cuestionando sus valores, sus principios? ¿Siente que están determinando si es que usted es o no una buena persona? Porque al fin y al cabo de eso se trata. Nosotros nos pasamos la vida tratando de demostrarnos como personas que somos valederas de la aceptación de otros. Y si eso no se refleja en el día a día, en las más efímeras de las situaciones, entonces quizás estamos no valiéndonos dentro de esta mascarada, dentro de este personaje que estamos tratando de crear. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros hacemos cuando nosotros nos critican. Y eso es importante. Nosotros no podemos tomar una crítica o no deberíamos tomar una crítica como una evaluación de nuestra esencia de persona. Y esto es justamente lo que estamos tratando de establecer cuando nosotros llevamos a cabo una negociación. Entonces, tenemos el concepto, tenemos la idea de la crítica, tenemos la idea de que la crítica no es un proceso que es algo que nos deberíamos dejar abatir de. No deberíamos dejar que nos afecte, porque no deberíamos dejar que nos destruya o desconstruya, que es diferente. Y entonces, la primera reacción para poder nosotros fortalecernos, la primera reacción para que nosotros podamos avanzar, pero aún más inteligente, la primera reacción para que nosotros no dejemos que eso nos desconstruya, que nos destruya, es aceptarla con gusto. Aceptarla con gusto no solamente como una reacción defensiva, como una reacción de contención, sino también quizás como una reacción de autoevaluación. Aquí hay dos parámetros. Uno es la contención. Si la
crítica fue emitida como una agresión, entonces nosotros simplemente tenemos que tomarla y absorberla y no reemitirla, no simplemente reemitirla hacia la otra persona para iniciar un proceso de agresión, porque eso es efectivamente cuando las negociaciones se tornan negativas. Lo que nosotros podemos sí hacer es absorberla, pero aún más es contemplarla. Como nosotros hemos hablado en lecciones anteriores, es extremadamente difícil entender para nosotros cuáles son las verdaderas intenciones con las cuales las personas nos emiten comentarios. Por lo cual, lo inteligente, o por lo menos lo sabio, es partir de la base que la persona no emitió tal comentario con intenciones destructivas, con intenciones que tuviesen intereses detrimentales hacia nosotros, de que hubo un interés constructivo, de que hubo un interés de mejorar la comunicación. Quizás el problema fue una cuestión de semántica. Entonces nosotros, con un poco de humildad, podemos partir la base que podemos aceptarla con gusto. Esto es el primer paso hacia el altruismo, hacia la nobleza, aceptarla con gusto. Pero además, los negociadores sagaces saben que a veces se van a equivocar. Esto es una realidad. Está en nuestra condición humana. O sea, esto lo decían los griegos, errare humanum est, que no es bueno que lo digan los doctores, pero igual así. Por eso quieren oír opiniones contrarias para así cometer menos equivocaciones y para corregir lo antes posible los errores del pasado. Esto es un punto muy interesante. Quiero que lo consideren cuidadosamente. Cuanto más ustedes sean receptivos a la crítica, pero sobre todo sean receptivos, ustedes más fortalecidos serán porque más elementos de consideración tendrán. Más herramientas tendrán ustedes para contemplar los diferentes parámetros de actuación que pueden tener. Si ustedes tienen un marco de actuación, un marco de acción limitado solamente porque su ego no les permite diversificar sus actitudes, entonces ustedes se verán limitados a la hora de tomar una decisión. Punto. Esa es la realidad. Sin embargo, si ustedes se abren a la crítica, no dejándose abatir, no viéndose débiles, porque obviamente no pueden posicionarse ustedes con menos poder, no pueden posicionarse ustedes con que están constantemente dejándose abatir. Esto es un fino balance. Pero sin embargo, si ustedes están dispuestos a aceptar críticas, a aceptar diferentes perspectivas, ustedes se están recargando de herramientas, se están recargando de actitudes y se están sobre todo, condicionándose a los diferentes campos y perspectivas, campos de acción que pueden tomar en el futuro. Lo que quiere decir de que en el momento de que haya que tomar decisiones futuras sobre este tipo de críticas, ustedes van a estar mejor preparados. Y eso es donde ustedes van a tener la ventaja comparativa. Entonces, consideren los comentarios como una ayuda y no como una amenaza, como una oportunidad para aprender. Independientemente cómo fueron emitidos, independientemente cómo fueron las intenciones con las cuales fueron emitidos estos comentarios, porque usted probablemente no las conoce. No asuma que usted conoce las verdaderas intenciones, por más de que usted tenga una muy buena idea o que considere que tenga una muy buena idea. Tome las palabras y piense si es que efectivamente puede utilizarlas para construir su parámetro de soluciones y su parámetro de resoluciones y de perspectivas para ser un mejor negociador. Punto. Eso es donde usted va a ganar la ventaja comparativa como negociador. Nada más. Sobre todo si usted es negociador que tiene una desventaja comparativa. Por ejemplo, una negociadora mujer o un negociador de un grupo socioeconómico diferente o negociador joven o simplemente negociador de grupo étnico diferente o un grupo cultural diferente. Piense que el poder usted lo adquiere quitándoselo a otro y usted va a poder absorber el poder de otro si no lo rechaza. La forma en que usted absorbe la crítica y usted se fortalece de la perspectiva de otro y se demuestra capaz de tomar ese tipo de actitud
y crecer con ella es una excelente forma de captar poder y crecer con ello y posicionarse aún mejor en los ojos de su contrincante, ganar perspectiva en la negociación. Ahora, aquí tenemos un punto muy interesante. ¿Quién es nuestro mejor crítico? Nuestro mejor crítico difícilmente vamos a ser nosotros. Nosotros, a menos que seamos narcisistas, que es la condición de pocos, nosotros vamos a ser nuestros peores críticos por lo general. Nosotros vamos a ser nuestros peores críticos porque nosotros vamos a ser los más rígidos con nosotros mismos. Nosotros vamos a ser aquellos de que más estrictos seamos con la forma en que nosotros nos conducimos en los negocios. Vamos a ser los más estrictos con la forma en la cual nosotros nos conduzcamos en las relaciones. Vamos a ser los más estrictos con la forma en que nosotros nos conduzcamos porque es la forma en que nosotros nos mantenemos en supervivencia. Eso es el espíritu básico de la supervivencia humana. Somos críticos porque estamos en constante proceso de autosuperación. Esto es excelente porque obviamente nos permite a nosotros buscar constantemente eso, el espíritu de autosuperación. ¿Qué pasa? A veces este crítico, este diablillo, el cual tenemos en el hombro, el cual está constantemente regulándonos, el que está constantemente diciéndonos lo que estamos haciendo mal, puede salirse de control. Y esto es algo que usted tiene que tener en consideración. Esto es algo que usted tiene que tener contemplado constantemente también. Usted tiene que también controlar a aquel que lo controla a usted, que es su peor crítico. No es su madre, no es su padre, es usted. Usted tiene que saber controlar a su peor crítico y esto quiere decir usted tiene que tener verificado de que no se esté criticando más de lo que debería, porque usted fácilmente puede pasar a criticarse más de lo que podría estarse criticando y puede pasar al término de lo destructivo. Entonces, ¿es usted demasiado exigente consigo mismo? Pregúntese eso. Puede llegar al punto de que su exigencia puede llegar a ser un detrimento, puede llegarle a frenar su propia evolución personal, sobre todo en campo de la negociación. Cuando usted se exige demasiado en la negociación, usted deja de oír a la contraparte. Cuando usted es demasiado rígido con sus propias expectativas, usted deja de pensar en las expectativas de su equipo. Y entonces deja de pensar usted en términos del equipo, deja de pensar en términos del proceso de la negociación y empieza a pensar demasiado en sí mismo. Deja de pensar en los goles que está buscando, en los objetivos de la negociación. Sea razonable cuando se evalúe. Esto quiere decir, acepte su condición humana, como estábamos diciendo recientemente, pero al mismo tiempo considere de que esto también es un proceso de crecimiento. Usted está buscando, obviamente, un proceso de crecimiento, pero también dispóngase a cometer errores. Nosotros hemos dicho en lecciones anteriores, aquí el verdadero error, la verdadera desgracia, no es caerse, sino es caerse y no levantarse. Parece un cliché porque es la realidad. Si usted no se dispone a estar pendiente a que va a cometer errores, usted se va a estar mucho más predispuesto a cometer errores. De la misma forma, si usted es demasiado rígido consigo mismo, cuando usted se choque se va a quebrar. Y esto es justamente la autocrítica demasiado rígida. Evítela. Usted contemple de que cuando tiene que autocriticarse, de que sea flexible, de que sea razonable, y esto le va a ayudar. Ahora, ¿se compadece de usted mismo? ¿Se rechaza con orgullo el consejo? La vergüenza, la autocomparecencia es algo quizás un poco vergonzoso. De la misma forma que el orgullo y la rigidez, la autoestima en exceso, no es un proceso que sea quizás positivo. La autocomparecencia también es un poco lamentable. Nosotros también tenemos que entender de que somos humanos y tenemos el derecho a cometer errores y tenernos lástima es obviamente un proceso de que no es conductivo hacia ningún proceso y menos hacia una negociación favorable. Así que evite la autocomparecencia, que creo que es indeseable, es de poco orgullo, no nos conduce hacia nada
que nos agregue y bueno, no rechace con orgullo el consejo, no le va a ayudar en nada. Simplemente sea suficientemente humilde, pero no tenga autocomparecencia. Es un fino balance, aquí tiene que tener sentido común y no sé si estoy yendo un poco de más al decirle que estos consejos tienen que ser un poco sobre sentido común. Ahora, aquí sí que es importante. Cuando usted recibe una crítica, es importante de que al momento de aceptarla, usted pida detalles. Usted no implica que cuando usted recibe una crítica la acepte sin condición, la acepte sine qua non. Usted simplemente quiere decir de que la acepte, pero también usted tiene el derecho de, al momento de aceptar una crítica, de pedir detalles. Porque los detalles es el punto en que le va a permitir a usted discernir si es que esta crítica efectivamente es una crítica a modo de insulto, a modo de una actitud denigrante, o si es que efectivamente está modulada, está diseñada para agregarle valor, para diversificar sus perspectivas y para poder otorgarle a usted una visión alternativa a la cual estaba contemplando. Entonces, pida detalles. ¿Qué quiere decir esto? Pida las condiciones de esta crítica, permita que la otra persona exprese las razones o permee a través de sus argumentos los motivos por los cuales emuló aquella crítica. Esto simplemente quiere decir que usted tiene que permitir que la otra persona vocalice las razones específicas y las condiciones mediante las cuales tuvo la perspectiva o tuvo la visión o tuvo simplemente la actitud de agregarle su perspectiva, ¿no? Entonces pide que la persona sea más específica. La especificidad es la mejor forma de determinar cuál es el motivo de la crítica. Cuando se hace una crítica se acostumbra a generalizar. Pedir detalles de quién, cómo, dónde, por qué, cuándo le permite descubrir exactamente cuáles son las objeciones de la otra persona. Obviamente, si usted entiende las particularidades de estas objeciones, usted va a poder reaccionar mucho más acorde. Pero es mucho más interesante lo que pasa aquí. Si usted tiene la capacidad de entender cuáles son las particularidades de la crítica, usted mucho mejor va a poder entender qué quiso decir aquella persona y entonces va a poder defenderse y crear argumentos mucho más creativos. No sé si ustedes recuerdan, pero nosotros uno de los temas que hemos hablado con bastante detalle, con bastante cautela durante las presentaciones anteriores, han sido los temas de que una de las formas en las cuales nosotros realmente llegamos a una negociación constructiva, una negociación colaborativa, es en nuestra habilidad de entender los motivos reales que están detrás de los argumentos que presenta una contraparte al llevar a cabo una negociación. Cuando la contraparte emite una crítica, nosotros podemos pedirle las razones, los detalles de la crítica. Es en estos detalles que la persona puede revelar, porque obviamente, si la persona emite una crítica y usted le pide las razones, la persona se va a ver forzada, y aquí es una herramienta excelente y quiero que le presten mucha atención. La persona se va a ver forzado, a riesgo de parecer como un patán, se va a ver forzado a explicarle por qué emitió la crítica. Usted va a poder encontrar en esa crítica escondido los detalles o las razones o las personas o los motivos que formaron la crítica. Aquí usted increíblemente puede llegar a encontrar las razones que le dieron a esa persona, los motivos que le dieron a esa persona para entrar en la negociación en el primer lugar. Los motivos detrás de las razones para la negociación. En la crítica usted puede encontrar las debilidades. En la crítica usted puede encontrar los motivos, usted puede encontrar aquellas verdaderas motivaciones que llevan a la contraparte de la negociación. La crítica puede ser una excelente oportunidad para encarar las verdaderas motivaciones para que la contraparte entre en negociación.
usted entonces va a tener una increíble oportunidad para o manipular la situación, para poder entonces utilizar la situación en contra de los intereses de la contraparte y entonces ganar una ventaja comparativa si es que su interés es una negociación competitiva, o lo que usted puede hacer es buscar una negociación colaborativa. Y entonces, habiendo identificado las motivaciones reales de la otra contraparte, puede entonces dedicarse a buscar soluciones específicas, reales, concretas y constructivas para que la negociación progrese hacia un proceso que sea realmente colaborativo y en beneficio de ambas partes, que es efectivamente lo que venimos hablando desde el principio de la comunicación. Y entonces, qué interesante, de pronto lo que se inició como un proceso que podría haber sido un proceso agresivo, que usted podría haber tomado como un proceso de crítica, de insulto, de agresión, de pronto usted lo puede utilizar a través de un sutil proceso de preguntas como una actitud de investigación, de indagación, para entender las motivaciones y de esa forma progresar hacia una negociación colaborativa. Es todo cuestión de actitudes. Es todo cuestión de actitudes, es todo cuestión de la perspectiva que le ponga y su capacidad de mantenerse digno, altruista y sobre todo constructivo en el proceso de colaboración. Y lo que más le digo que es interesante, si usted es capaz de reflejar esto mismo, créame que la contraparte va a poder emular su ejemplo y su equipo también. Usted no solamente va a poder reflejarse como un gran negociador, sino también como un gran líder. ¿Y qué mejor ejemplo para futuras negociaciones que ese mismo ejemplo? Entonces, calme la crítica, calme a la persona que le dirige la crítica. Ahora, prescindiendo de que la persona que le critique tenga razón o una forma de concordar con ella. Piense en esto. Hay veces de que detrás de la crítica, y quizás siguiendo en el punto que veníamos tratando recién, hay muchas emociones. Hay muchísimas emociones porque, como les dije, la crítica a veces es una forma de manifestar inseguridad, es una forma de manifestar miedos, es una forma de manifestar puntos débiles o quizás flaquezas en el argumento de la contraparte. Y entonces, sí, efectivamente la crítica es una forma de agresión, pero solamente agresión por miedo de que se revelen las verdaderas motivaciones o las diferentes flaquezas del argumento de la contraparte. Si usted logra calmar a la contraparte, si usted efectivamente logra que la contraparte revele con tranquilidad, con parsimonia, sus argumentos, usted ya está automáticamente ganando la ventaja comparativa y está ganando la confianza de la contraparte. ¿Esto qué quiere decir? Es importante de que usted tome una actitud más pasiva cuando existe una cierta agresión de la contraparte. Es importante de que usted tome una actitud pacificadora cuando se necesita, cuando hay una actitud agresiva. En este momento yo sí le digo, olvídese de la crítica por un momento. Aquí es importante, o a veces que es importante, concentrarse solamente en la forma, en el conducto, en la canalización de la crítica. Esto quiere decir de que usted tiene que concentrarse en la forma, en las emociones que se canaliza esta crítica. Lo que le pido en este sentido es, si usted tiene la habilidad de mantenerse centrado, de que piense de que puede haber mucho más carga y mucho más inversión emocional de lo que usted considera. Su responsabilidad para poder progresar en la negociación es entender cuáles son los motivos. Ahora, alejémonos del campo de negociación, alejémonos del campo empresarial, llevémoslo al campo de las parejas, al campo relacional. Entendámonos cómo es las relaciones interpersonales. Cuando los hombres se quejan o cuando los hombres malinterpretan una actitud o una frase de su contraparte o de una mujer cuando le está hablando de que entiende mal algún tipo de argumento.
¿Qué es lo que las mujeres muchas veces se quejan? De que los hombres no entienden, de que los hombres o sea, no entienden lo que ellas están diciendo. Aquí me estoy quizás expresando mal, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que se está tratando de decir en muchos casos es de que no es que no entienden, es de que no están escuchando, no están prestando atención. Aquí lo que simplemente está pasando es de que no existe un proceso suficientemente colaborativo, no existe la suficiente paciencia como para tomarse el tiempo de entender cuáles son las razones detrás de la emoción. A veces las frases, a veces las expresiones no son lo que se están vocalizando. Lo que se vocaliza es simplemente la forma más rudimentaria o la forma más absurda en la que se puede plantear un argumento, en la que se puede iniciar un conflicto. Es como una agresión violenta, como una bala, piénsenlo de esta forma. A veces es necesario simplemente depurar y quitar del camino esa agresión, quitar del camino ese proceso violento para poder llegar a la esencia del problema. Y entonces calmar a la otra parte. No quiere decir simplemente apaciguar a la fuerza, quiere decir simplemente procurar eliminar del proceso la agresión inicial y entonces llegar al punto en el cual estamos dialogando. Igual que en las parejas, en la negociación es exactamente igual esto. Usted lo que tiene que hacer es, si usted puede tener la paciencia y la parsimonia para hablar, para negociar, para entenderse con la contraparte, su responsabilidad, si es que usted realmente quiere una negociación constructiva, es quitar del camino esta agresión inicial, quitar del camino la crítica negativa para poder entonces llegar a la esencia del problema. Usted va a haber logrado dos cosas. Uno, demostrarse como la persona que está dispuesta a construir, a ver más allá de la simple agresión, a procurar un entendimiento, no ganar, no simplemente ganar, sino más bien avanzar, que usted está interesado en la relación. Así que ya automáticamente usted está dando un paso en beneficio de la relación. Y dos, usted va a realmente llegar a entender cuáles son los motivos que están alimentando el enojo hacia usted o hacia la situación. Y de esa forma usted va a poder construir el argumento de forma más metódica, de forma más cuidadosa. Y de esa forma se va a poder avanzar de forma concreta, específica, con resultados reales. Y no simplemente imaginarios, no simplemente diplomáticos. Y ahí es donde está la ganancia. Entonces, contribuye a desarmar a la persona, a calmarla y a hacerla más abierta al diálogo. Esta es la conclusión. Piénsenlo de vuelta. Cuando usted calma a la persona, usted contribuye a desarmar a la persona. Esto no quiere decir que usted contribuya a debilitarla. A desarmarla simplemente quiere decir a desarmarla, armas. A desarmarla es quitarle los argumentos violentos, quitarle las herramientas de violencia. Las palabras violentas, las actitudes violentas, eso es lo que usted quiere sacarle. Sacarle las actitudes de defensa, las actitudes defensivas. A calmarla, porque obviamente una vez que se han eliminado las armas, obviamente lo que viene después es la calma, viene el proceso de tranquilidad donde entra en juego la razón y no la emoción, y la persona se hace eventualmente más abierta al diálogo. Y esto es lo que estamos buscando, de que la razón lleve eventualmente al diálogo, donde las ideas y las emociones subyugadas, las emociones quizás latentes, se empiezan a ventilar, se empiezan a expresar, y de esa forma entonces estamos llegando a un punto quizás más humano, más real. Hay que tener mucho cuidado con este punto. Y les explico por qué. Tanto en una negociación como en una relación de pareja, quizás más en una negociación que en una relación de pareja, llegar a este punto implica mucha confianza. Cuando la contraparte ha puesto su confianza en usted de tal manera que se ha desarmado, se ha calmado y está revelando sus verdaderos motivos, está depositando su confianza en usted, está en carácter vulnerable.
porque obviamente se está prestando a que usted la manipule o lo manipule de tal manera de que se puede prestar a que realmente se le cause daño. Es aquí que usted tiene que hacer un juicio de valor, un juicio moral, un juicio ético, que es absolutamente innegable, que es intransigible. De usted depende este preciso momento, una vez que se ha pasado la crítica, a decidir qué es lo que usted pretende hacer con lo que se ha logrado, con este avance. En este momento usted tiene muchísimo poder. Usted puede manipular a la otra persona hacia un punto que usted pueda aprovechar y tomar de ella lo que usted quiere, o puede realmente utilizar esa confianza para construir una relación hermética, una relación duradera. ¿Qué es lo que usted haga? Depende total y absolutamente de usted. Pero hay una realidad. Lo que usted haga va a tener un efecto cuasi permanente. Si usted tuvo la inteligencia, la sensibilidad, el valor, el altruismo, el carácter, como quieras llamarle, para utilizar este momento y construir la relación y realmente fortalecer ese momento de intimidad, ese momento de vulnerabilidad en beneficio de ambos, entonces usted realmente está trabajando en beneficio de una relación de negocios o una relación de pareja, o como quieras llamarlo, de larga instancia y duradera, que va a tener muchos beneficios para ambos. Si por lo opuesto usted hace lo contrario y usted se beneficia de la situación y usted tiene, y aquí me disculpa, la vileza de poder utilizar esta situación en contrariedad, utilizar esa situación para manipular a la otra persona, no hay forma que usted espere que esa situación se mejore después. Usted va a tener a otra persona subyugada en el mejor de los casos. En el peor de los casos, la otra persona se va a levantar y créame, no hay peor situación que a un enemigo que se va a querer vengar de usted por haberlo manipulado o haberla manipulado cuando estaba en su peor momento. Y entonces, en vez de haber ganado para siempre, usted va a tener una persona que va a estar ensañado o ensañada con usted por el proceso de la relación, por lo largo de la relación, y así es que ven los divorcios eternos. Entonces, ponerse a la defensiva hace que el ataque de su oponente aumente. Considérelo muy simple. Esto es un argumento muy simple. Si usted se pone a la defensiva, hace que el ataque de su oponente aumente, porque obviamente usted va a estar provocando mayor reacción. La misma la otra persona. La defensiva, ¿qué quiere decir? Que poner a sacar golpes baratos, a sacar agresiones baratas, va a forzar que la otra persona intente agredirlo mucho más y entonces va a iniciar un ciclo de violencia ad eternum. Se quiebra la relación humana. Y esto, como le he dicho tantas veces. En los negocios son sobre números, son sobre ventas, son sobre lo que se logra al final, la interacción, el intercambio. Ese es el producto final, pero solamente el producto final es aquello que perseguimos. Pero todo esto, o sea, este único producto final nunca se va a lograr sin el efecto humano, sin el carácter humano. Yo quiero que usted piense detenidamente cada vez que usted busca una venta, cada vez que usted busca una negociación, qué es lo que está invirtiendo. ¿Qué tipo de inversión está haciendo sobre su propia personalidad? ¿Qué es lo que está invirtiendo de su propio carácter humano? Si usted, al final del día, al final de la negociación, no puede caminar con la frente en alto, usted tiene que seriamente reconsiderar si es que su método de hacer negocios, si es que su método de negociación es aquel método que realmente le justifica la vida. Este proceso no es diferente, con la crítica no es diferente. Si usted es del tipo de persona que lleva a cabo una negociación con ofensivas y defensivas, usted tiene que realmente recontemplar si es que su método de hacer negocios, si es que su método de negociación es aquel que usted debería estar llevando a cabo. Hay veces de que la ganancia monetaria inmediata no es aquello que mejor nos favorece, porque a la larga es un proceso que nos va debilitando como personas y entonces perdemos visión de lo que queremos lograr
y entonces perdemos la capacidad de crear estrategias y crear liderazgo, crear equipo, porque no tenemos una integridad moral que nos mantenga a todos unidos. Y eso es algo que quiero que reflejen, porque al fin y al cabo, en cualquier negociación de cualquier índole les va a estar ayudando. Ahora, céntrese en lo que se dice y no cómo se lo dice. No siempre son las personas que mejor nos caen quienes nos señalan nuestras faltas, pero podemos beneficiarnos de ello. Aquí nos remitimos al mensaje original, y este es un concepto muy interesante. Nosotros, de la misma forma que podemos obviar o podemos evitar pensar en la intención, porque nunca sabemos en la intención de la persona, sino podemos buscar, pensar en el mensaje que se nos está emitiendo. Hay veces que sabemos que la otra persona no es del tipo de persona con la cual nosotros nos llevamos. No es del tipo de persona con la cual hay una relación fluida. Es más, hay veces es del tipo de persona con la cual no nos llevamos para nada. Hay veces el tipo de persona con la cual no hay ningún tipo de relación y es más, nos llevamos mal, punto. Sin embargo, hay instancias en las cuales, aunque haya personas de que nos llevamos mal, con las cuales no hay relación, a veces nos participan de críticas de que pueden ser útiles para nosotros. Porque obviamente la otra persona con la cual no nos llevamos, o sea, y esto es un concepto que puede sonar un poco lúdico, pero tiene mucha lógica. La otra persona con la cual nos llevamos mal, obviamente no quiere que nosotros le causemos más mal. Y entonces quizás nos va a hacer una recomendación de que de alguna forma cree un bien mayor. Quizás esa recomendación que cree un bien mayor es el tipo de recomendación que a nosotros nos sirve también. Esto es un ejemplo que es un poco abstracto para decir lo siguiente. No siempre las personas que nos caen mal o que percibimos como personas que son contrarias a nuestros intereses van a darnos recomendaciones que son contrarias a nuestros intereses. El punto es el mismo exacto que les hice al principio del tema de la crítica, sobre todo con la negociación. Hay veces que nuestras contrapartes nos van a hacer recomendaciones o críticas y tenemos que mantener el mismo nivel de altruismo, el mismo nivel de elevación intelectual, el mismo nivel de respeto y el mismo nivel de frialdad intelectual como para poder contemplar la crítica y evaluarla fríamente en su condición y contemplar si es que realmente nos sirve o no, o descartarla, pero por lo menos darle oportunidad, por lo menos contemplarla. La humildad, pero sobre todo el sentido común nos tiene que forzar a contemplar todas las críticas, porque esa es la forma que nosotros nos construimos como negociadores, como seres humanos. Es un proceso de modestia, es un proceso de sentido común, es un proceso de humanidad. Y entonces, como les digo acá, no siempre son las personas que mejor nos caen quienes nos señalan nuestras faltas, pero podemos beneficiarnos de ellos. Faltas tenemos todos. Y quienes nos las señalan a veces no son las personas que mejores están en nuestras gracias, pero a veces podemos buscarle la vuelta y entonces obtener algún tipo de beneficio de ellos. Entonces, si hay algo de verdad en lo que se le ha dicho, no se prive de la oportunidad de mejorar. Considere lo siguiente, al fin y al cabo, el que sale perdiendo es usted. De la misma forma de que cuando le han criticado, le han insultado, es muy común o es lo más normal que la otra persona se olvide de la crítica, se olvide del insulto. Y entonces el que sale afectado y el que mantiene el enojo, el que mantiene el resentimiento es usted. El que mantiene afectado, el que se mantiene enojado sigue siendo usted. Y entonces usted tiene que tener la habilidad de descartar la crítica o de aceptarla, integrarla y construirse y avanzar en base a eso. Es muy simple, no va a usted avanzar a menos de que usted se disponga a avanzar.
Esto es el concepto que es probablemente más simple, más ordinario, pero más difícil de contemplar en este tipo de lecciones. No se prive de la oportunidad de mejorar, no solamente porque una persona buena le da una mala crítica, la rechace, no solamente porque una persona mala le da una buena crítica, la rechace. El tema es el siguiente, lo que importa aquí es la información. Es nuestra capacidad de obtener información que nos valore, información que nos construya, información de que nos diversifique y que nos otorgue perspectivas, de que nos permita a nosotros construirnos, ser mejores personas, mejores negociadores y sobre todo mejores individuos en nuestra habilidad de contemplar todas las soluciones. Esto es efectivamente lo que estamos buscando y al fin y al cabo es un proceso que es íntegramente nuestro. Si nosotros no aceptamos la crítica, a la contraparte le afectará poco, pero a nosotros nos puede afectar mucho más de lo que nosotros pensamos. Un punto muy interesante, disminuye la severidad. Puede tener una medida de control de la frecuencia y la severidad con la que se haga notar un defecto, especialmente si proviene de las personas que están en puestos de autoridad. ¿Qué significa esto? Usted puede buscar formas de bajar la severidad. Aquí sí implica una ruta lateral de lo que venimos hablando. Aquí es un poco de actuación. Esto es una herramienta que le puede ayudar a usted a manejar la crítica. Usted puede tomar una actitud que sea responsiva, pero que no permita que a usted le afecte tanto, que no permita que a usted le cambie o lo debilite. Si viene de una persona de autoridad como su jefe o como una persona de poder, usted simplemente puede buscar las formas de protegerse, no permitiendo que la severidad de la crítica le refleje, sea reflejada en usted. Entonces, como dice aquí, puede tener una medida de control de la frecuencia y la severidad con que se le haga notar un defecto, especialmente si provienen las personas que están de puesto de autoridad. Usted puede también demostrarlo, pero sí requiere una cierta cantidad de autocontrol, requiere una cierta cantidad de mesura y también requiere quizás una actitud un poco arrogante en estos casos. Actitud quizás un poco teátrica. Pero esto es solamente una recomendación y esto depende de cada uno saber lograr este tipo de efectos. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que se puede controlar? Bueno, sus deseos no detendrán la crítica, pues forma parte de la naturaleza humana. Es imposible detener la crítica, es la forma en que nosotros nos manejamos. Somos seres vulnerables, somos seres que estamos predispuestos a cambiar, pero bueno, nos afecta todo, nos afecta la interacción, nos afectan los elementos, nos afecta la forma en que nosotros nos conducimos, nos afectan nuestros propios efectos. Y entonces nosotros también nos afecta la crítica. Es nuestra naturaleza humana porque somos seres maleables, dúctiles emocionalmente. Y entonces por eso estamos predispuestos a que la crítica sea una parte de nuestras vidas. No podemos evitar que nos afecte la crítica, sí podemos buscar formas de tratar con ella, sí podemos buscar formas de que la crítica nos afecte positivamente, o mejor dicho, tenga un efecto constructivo en nosotros y no nos afecte y no nos desconstruya y no nos debilite y no nos haga cuestionarnos en nuestra forma de ser. Esto es una cuestión de actitud, nuestra actitud. La aptitud, que es diferente, no se desarrolla fácilmente. No es una aptitud fácilmente desarrollable el saber cómo crear, el saber cómo manejar críticas. La actitud es la voluntad de manejar críticas y esto es lo que sí sabemos, podemos nosotros desarrollar. Podemos tener una actitud de constructividad, una actitud de poder absorber y eso es lo que nosotros podemos desarrollar. Ahora, usted no tiene control sobre la medida de tacto que otros utilizan al dar consejo no pedido. Es imposible. Cada uno tiene el tacto que tiene, cada uno tiene las intenciones que tiene, cada uno busca o no la forma de insultarnos, la forma de replegarnos, la forma de debilitarnos. Usted no tiene control sobre ello. Usted no tiene forma de evitar que la otra persona
le afecte o busque agredirlo, o el tacto que simplemente tenga. Hay gente que simplemente no tiene la habilidad de utilizar la diplomacia para comunicarse. Usted no tiene control sobre eso. Lo que sí puede tener control sobre es cómo usted toma esas palabras de que se le emiten y entonces de esa forma buscar una armonía en el impacto que tengan esas palabras en usted. Simplemente no quedándose en qué quiso decir, sino preguntándole qué quiso decir. El tacto inicial no tiene que ser el punto que a usted lo debilite. Usted simplemente puede buscar el significado de las palabras de la otra persona y puede inclusive hasta desconstruir a la otra persona, puede desarmar a la otra persona en su crítica o en su falta de tacto. Si usted simplemente le pregunta a la otra persona qué quiso decir con ello, cuáles fueron sus intenciones, y de pronto quizás se da cuenta que las intenciones fueron mucho más nobles de lo que usted la percibió y quizás hay mucho mejores intenciones de lo que usted pensó y entonces quizás hay una verdadera lección a entenderse, hay una verdadera lección, hay una verdadera virtud a ser aprendida. Ahora, saque partido de lo que sí puede controlar, su forma de reaccionar. Al fin y al cabo, es como yo les he dicho antes, nosotros somos maestros y artífices de nuestro propio destino, porque es en nuestras manos que está nuestra gloria o nuestra derrota. Con la crítica esto no es diferente. Aquí nosotros tenemos una verdadera oportunidad de demostrar que otra vez más la vida que nosotros tenemos en control es la nuestra. Es la única vida que nosotros realmente tenemos en control. Con la crítica esto no es diferente. ¿Esto qué quiere decir? De que si nosotros no sabemos cómo reaccionar con la crítica que se nos emula, cómo se nos emite, reaccionar también implica no saber reaccionar o simplemente no reaccionar. Va a ser extremadamente difícil para nosotros el tomar una actitud positiva y constructiva al emitir críticas hacia otros. Nosotros primero tenemos que entender cómo tomar actitudes constructivas hacia otros y en base a eso poder nosotros absorber las críticas, poder nosotros construir. Las relaciones se basan en nosotros aprender, crecer y en base a eso poder ofrecerles a otros el mismo beneficio. Al señalar un defecto, lo que quiero decir, sea concreto y breve. Primer paso, remítase a la razón del conflicto. Exprésese específicamente a la razón por la cual usted está conflictuado. Remítase no a la crítica a la persona como una persona, sino critique aquello que le está causando un conflicto, una molestia. Evite fijarse en nimiedades que suelen irritar y con el tiempo provocará que los demás consideren sus opiniones como de poca importancia y las descarten. Esto es muy valioso. Si usted de alguna forma se proyecta como el tipo de persona que suele atacar la personalidad, usted puede muy fácilmente posicionarse como el tipo de persona que suele hacer exactamente eso. El tipo de persona que carece de la habilidad de criticar objetos, de criticar acciones, de evaluar concretamente puntos de acción que son cuestionables, que el tipo de persona que denigra, que el tipo de persona que minimiza, que ridiculiza. Si usted adquiere este tipo de estigma, de etiqueta, el tipo de etiqueta que va a estar adquiriendo le va también a adjudicar el desrespeto, le va a adjudicar a usted la menos importancia, le va a adjudicar a usted la actitud de las otras personas de menosprecio y a la hora de negociar con usted, a la hora de tratar con usted. Así que sea muy cuidadoso también de la forma en que usted emite críticas y no siendo breve, porque lo que usted puede ganarse es de que sus contrapartes o el público en general le quiten poder solamente porque usted no tiene la habilidad o no tiene la fortaleza, la entereza, la moralidad como para poder criticar de forma constructiva y simplemente concreto, breve y al punto.
Entonces, esta es la lección de hoy. Queríamos simplemente abstraernos de los puntos que estábamos tratando y porque nosotros pensamos de que nosotros, no solamente en el campo de negociación, sino en cualquier campo de la vida, tenemos que aprender a valorizarnos y tenemos que aprender a construirnos en base a elementos que nos permitan construirnos y que nos permitan fortalecernos en los distintos campos de la vida. Usted tiene que permitirse ser criticado y tiene que permitir criticar, pero de la forma constructiva. Existe este concepto, la crítica constructiva, pero contemple las herramientas que le hemos dado en la lección de hoy. Porque al fin y al cabo, la interacción, el fortalecimiento, la interacción social solamente se puede permitir de la forma en que todos nos agreguemos valor. Si usted no logra eso, nunca va a poder negociar, ni en el campo empresarial, ni en el campo de las negociaciones. Y entonces usted está fallando en su habilidad de interactuar como un ser humano con integridad y nunca va a poder, como le digo, caminar con la frente en alto. Hasta la próxima lección. Gracias.